mañana del 18 de noviembre, en un control de rutina, se identificó que 12 fusiles AK-47 desaparecieron de la base naval San Eduardo. No es la primera vez que sucede. En los rastrillos policiales y militares, la seguridad no es precisamente la norma. La última revisión del material se dio hace 4 meses y por ello es complejo determinar a los responsables. Vamos a hablar sobre tráfico de armas, el gran negocio de la violencia, con Luis Córdoba, director del programa Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, Luis, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un saludo cordial a la audiencia también. ¿Cómo se explica que ocurran este tipo de pérdidas, de robos? Se supone que no debería haber nada más seguro que un destacamento militar, que una instalación policial, pero resulta que es precisamente allí donde se pierden las cosas. Bueno, me parece que la razón fundamental es la ausencia de mecanismos de supervisión externa a las Fuerzas Armadas y a la policía. Estos hurtos del rastrillo policial y militar no es la única vulnerabilidad en materia de tráfico de armas en el país. Eso hay que decirlo. A eso se debe agregar al menos 4 otros aspectos muy delicados. El primero, que es el flujo de armas desde y hacia el extranjero. No solo que ingresan desde el Perú o vienen por correo y por courier desde Estados Unidos, sino que también de aquí hay redes que trafican hacia Colombia, los grupos irregulares. Tomemos en cuenta que solo en el 2018, en la operación Camaleón, octubre del 2018, se desarticuló una red donde militares y civiles traficaban armas del ejército ecuatoriano al frente de Oliver Sinisterra, de alias Guacho. En aquel entonces, hasta la comandancia del ejército en Quito, las oficinas fueron allanadas para obtener recaudos procesales. Entonces el problema... Antes, cuando ocurrían este tipo de robos, para hablar primero sobre este asunto de la pérdida, del extravío de las armas, de los rastrillos policiales y militares, antes cuando sucedían estas cosas, las armas terminaban en manos de la guerrilla. Hoy ya no pasa eso. Muchas de esas armas se quedan aquí y son las mismas armas con las que luego la delincuencia organizada enfrenta a la fuerza pública. Sin duda, claro, eso es lo que ocurre, y lo que hay, como crece la violencia criminal, crece también la demanda de armas cortas, armas ligeras y armas largas también. Pero ahí decía yo que hay vulnerabilidades que el Estado ecuatoriano no está atendiendo, y me refiero, por ejemplo, a las lagunas jurídicas, legales que existe sobre, por ejemplo, municiones, armas no letales y armas no tripuladas, como por ejemplo los drones. Hay enormes vacíos legales en torno a ello y no se ha reconocido. La Cancillería, por ejemplo, debe trabajar en la suscripción del Tratado de Control de Armas que se firmó y entró en vigencia en el 2014. Ni Correa, ni Moreno, ni Lazo han hecho nada por agregarse a ese tratado, en el que están ya más de 136 países. Pero además de todo ello, hay que considerar el problema que tenemos con el almacenamiento de pertrechos bélicos en los polvorines que están bajo custodia de Fuerzas Armadas. Ecuador es el país con más explosiones de polvorines de toda Sudamérica en los últimos 30 años. En el 2010 se inició un plan para reubicar los polvorines. Ese plan todavía sigue inconcluso y es muy probable entonces que en este camino por ahí haya una explosión de algún polvorín que precisamente podría fácilmente ocultar la ausencia de munición, de armas y de explosivos por manos de las crimen organizado que esté infiltrado en los espacios de poder. Efectivamente, Luis, no solo es un asunto de robos, también hay que analizar el tráfico de armas, municiones y explosivos. Un país como el nuestro, con fronteras porosas, tanto al norte como al sur, es Disney para un contrabandista. Sin duda, es Disney, pero es fundamentalmente una debilidad que tiene el Estado por no haber acometido tareas centrales en la reducción de vulnerabilidades. Pero Luis, porque muchas veces analizamos a los externos. Es el Estado en general. Yo creo que son las Fuerzas Armadas, porque quien tiene que controlar las fronteras es Fuerzas Armadas. Quien tiene que hacer el control de armas es Fuerzas Armadas. Vamos poniéndole nombre y apellido entonces al lugar, al ente en donde radican esas vulnerabilidades. Sin duda, es Fuerzas Armadas en donde existen las vulnerabilidades, pero hay una relación entre civiles y militares que debe ser atendida. El problema que hemos tenido y que mantiene este gobierno es que ante la debilidad política del gobierno se respalda en Fuerzas Armadas para tener un soporte político y por eso no hace un control adecuado de supervisión. Esto no es nuevo, Lenin, y la ciudadanía debe recordar casos enormemente preocupantes que han quedado absolutamente impunes.
Empecemos, por ejemplo, con el caso del notario Cabrera del 2005. En aquel entonces se estableció que solo $2 millones correspondían a más de 3.000 militares que habían invertido con el notario Cabrera. De esos 3.165 militares, 82 eran del rango de coroneles. ¿Cuántos de ellos fueron procesados por ese tipo de acciones? A pesar de que se utilizaron inclusive aeronaves de Fuerzas Armadas para ir a Machala a traer la plata. Eso quedó en la impunidad. Después recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, cuando la la Comisión Anticorrupción denunció cómo se había creado empresas a través del holding DINE de Fuerzas Armadas para darle servicios de seguridad privada a las petroleras, y se utilizaban las aeronaves y se utilizaba la infraestructura de Fuerzas Armadas. Ellos denunciaron para que Contraloría investigue, pero tampoco hubo responsables. Entonces el proceso es que Fuerzas Armadas ha venido incurriendo en graves problemas porque precisamente no hay mecanismos de supervisión externa, porque los gobiernos han preferido hacerse de la vista gorda frente a estos delicados asuntos, y lo que nosotros ahora vemos en un escenario de enorme violencia criminal es que todos estos tareas pendientes por parte de los gobiernos han terminado creando enormes fisuras en Fuerzas Armadas, y esta es las consecuencias: una violencia criminal desatada y un tráfico de armas que expande el mercado negro en todo nivel. A propósito de esto de hacerse de la vista gorda, Luis, ¿existe un crecimiento en la demanda de armas por parte de la población civil, no de las organizaciones criminales? Hablo de la población civil. Sin duda, aquí hay un dato importante que hay que considerar. El propio viceministro del Interior ha reconocido que en el viceministerio están registrados más de 1.300 empresas de seguridad privada. Hay más de 180.000 guardias de seguridad privada, de los cuales 68.000 están empleados, 2/3 en el sector público. Entonces, lo primero que hay que considerar es que hay una enorme cantidad de empresas que tienen autorización, por ejemplo, para importar armas no letales, pero que quién sabe si lo estarán haciendo solo con armas no letales, porque precisamente ese es un fuelle por donde se alimenta este mercado de armas. A esto se suma el escaso control sobre los clubs de tiro que existen en el país y que sí tienen autorización para importar armas para precisamente el deporte de tiro al blanco. Entonces hay una serie de elementos que en el Ecuador están absolutamente cubiertos y que no están siendo debatidos en el ambiente público, y por eso siempre actuamos de manera reactiva. Por eso estamos actuando arrastrando los problemas, como lo que ocurre ahora con el famoso caso del radar en Montecristi. Hay un procesamiento judicial, pero después de toda una investigación en donde se estableció ya que la policía alertó el 7 de noviembre de un posible atentado a Montecristi, y que por lo tanto estaba en conocimiento de Fuerzas Armadas que podía ser atentado el radar. ¿Por qué no se tomaron las previsiones del caso? Ahí no hay solo responsabilidades de los 18 o 25 oficiales a los que se les ha involucrado. Yo creo que hay una responsabilidad política del mando militar y obviamente de quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Luis, en una sola frase, por favor, ¿por qué usted dice que la intención de armar más y mejor a policía y Fuerzas Armadas es una mala idea? Es una mala idea porque si no se tiene cubiertos estas vulnerabilidades, esta importación, esta adquisición de armas legales para policías y Fuerzas Armadas va a permitir que esas mismas armas terminen en manos de las organizaciones criminales. Luis Córdoba, director del programa Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias también, muy amable. Y bueno, aquí